Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. En el país, la construcción de grandes obras de infraestructura y servicios, como por ejemplo los aeropuertos, suelen ser proyectos difíciles de aterrizar y que con mucha frecuencia se retrasan o encuentran dificultades para su operación. ¿Qué es lo que está retrasando la decisión sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México una vez que el actual va a llegar a su máxima capacidad a finales de este año? Este es un proyecto del que se habla desde hace casi una década y con el que inició también la administración de Peña Nieto, pero en ningún caso han logrado todavía anunciarse qué y por qué y dónde se va a llevar a cabo. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con dos especialistas del tema que conocen de él desde hace ya varios años y que le han dado seguimiento. Acompáñenme a ver algunos datos y algunos posicionamientos para contextualizar este debate y regresamos aquí a la mesa a discutir sobre el tema. Las grandes obras públicas de infraestructura en el país, como aeropuertos, suelen encontrar dificultades inexplicables para su construcción, como la ineficacia en el gasto, problemas con las licitaciones, la falta de estudios de impacto ambiental o de seguridad aeronáutica, e incluso conflictos sociales, por ejemplo, por la expropiación de terrenos como pasó en Atenco. El gobierno casi llega a un tercio del sexenio sin definición sobre la construcción del nuevo aeropuerto del DF, a pesar de la saturación de la capacidad del actual a finales de este año. Las decisiones cuestan tomarse y ello repercute en la postergación de la solución a demandas de servicios como el transporte. Según el gobierno, pronto habrá una respuesta cuando se tengan los resultados de los estudios ambientales y de seguridad aeronáutica de Texcoco, lugar donde ya se propuso construir hace una década y se detuvo por críticas de medioambientalistas, conflictos agrarios y sociales como tan sensible para el presidente Peña Nieto como el de Atenco. Su postergación es un mal mensaje para la inversión, pero frente al problema de la saturación se promueve un plan alterno para promover la migración de compañías aéreas a Toluca. Posiciones. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que pronto habrá decisión sobre la ampliación del aeropuerto del DF y aseguró que esta no será una definición política ni técnica de un secretario. 2. El aeropuerto de la Ciudad de México podría llegar a su máxima capacidad en 2015 con el registro de más de 32 millones de pasajeros, por lo que es necesario dar una solución al problema de saturación, estimó el director de la terminal, Alfonso Sarabia. 3. No debe pasar de este año para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decida sobre la nueva terminal aérea en la capital del país, aseguró Gilberto López Meyer, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 4. Alexandro Argudín, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, anunció que está en preparación un programa de incentivos para que empresas migren a Toluca su crecimiento, que es de 4% en promedio anual. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a platicar qué es lo que está retrasando la decisión sobre el nuevo aeropuerto que la actual administración debe de anunciar en algún momento. Ya lo debe de haber hecho, pero pues no lo ha hecho y vamos a tratar de analizar qué es lo que puede estar sucediendo con José Luis Luege, que es el presidente de la asociación Ciudad Posible, pero además con una larguísima trayectoria en la ciudad. Fue además el presidente de Conagua. José Luis, gracias. Gracias, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y está con nosotros el arquitecto, me corrigió hace rato, no es ingeniero, sino arquitecto, Gracias. Roberto Eibenschutz, que también tiene una trayectoria muy larga en la ciudad, en la Secretaría de Obras, ¿no? Y Desarrollo Urbano desde el gobierno de Cárdenas. Así es. O sea que traes toda la película completa de los últimos años de las distintas tentativas de obras de aeropuertos, porque el actual proyecto de Texcoco no es nuevo, es desde hace una década. Y José Luis, me gustaría comenzar, si te parece, por conocer el punto de vista de ustedes. ¿Qué es lo que está retrasando esta decisión una vez que ya se anunció por todos lados que está saturado el actual aeropuerto de la Ciudad de México? Así es, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros hemos analizado a fondo este tema, en el caso personal de hace ya muchos años. Yo considero que es un grave error el considerar
la zona federal de Texcoco para un nuevo aeropuerto, como ya se anunció y aparentemente es una decisión ya tomada, porque la vocación de la zona es una vocación reguladora por naturaleza. Lo que la zona federal de Texcoco es el último reducto de lo que fue el gran lago de Texcoco, que se fue reduciendo hasta su mínima expresión hasta quedar prácticamente nada. En 1971 se estableció un programa de rescate ambiental que se conoce Plan Lago de Texcoco. Ese plan es vigente y a partir de esa década se hicieron grandes obras hidráulicas, fundamentalmente de regulación, porque esa es la vocación de la zona federal de Texcoco. Yo considero que quien tome esta decisión va a ser responsable de un problema grave para el futuro de la ciudad, lamentablemente quizá catastrófico, porque las condiciones en general de la ciudad se han ido degradando en el tiempo, principalmente por la sobreextracción de agua, por un crecimiento urbano muy desordenado que Roberto conoce muy ampliamente, y una consecuencia de la sobreextracción del desgaste ya de nuestro acuífero, es un fenómeno que de por sí es ya catastrófico, que es el hundimiento constante del suelo en esta ciudad, que tiene zonas, Pepe, que se hunden entre 20 y 40 centímetros por año. O sea, el tema es que el lago de Texcoco serviría como regulador. No sé, Roberto, si compartas esa postura y qué es lo que desde tu punto de vista explica, digamos, el retraso de esta decisión. Yo no podría decir qué es lo que explica, pero celebro que se retrase la decisión porque es una pésima decisión. Y coincido con José Luis en el tema del agua, es decir, la zona tiene una vocación para la regulación del agua, pero no es un tema exclusivamente hidráulico, ni siquiera es un tema exclusivamente de transporte. Una inversión de estas características afecta el crecimiento completo de la ciudad. O sea, tú lo que estás viendo es un problema urbano. Nosotros lo que analizamos es el problema metropolitano. Y esto, un aeropuerto en cualquier punto de la zona metropolitana que se ponga, afecta el desarrollo de la ciudad. Y es importante entenderlo y atenderlo en términos metropolitanos y no como si fuera una decisión exclusiva de transporte, porque no es así. Y el hecho de que se construya un aeropuerto con la inversión gigantesca de miles de millones de dólares va a implicar un detonante del desarrollo. Todos los aeropuertos del mundo generan desarrollo. Es la peor zona de la ciudad en donde puede generarse un desarrollo. Lo que comenta José Luis del agua dentro del vaso del lago está generalizado en toda la zona. Es el peor subsuelo que hay, las peores condiciones para el crecimiento urbano. O sea, digamos que tú dirías los problemas del subsuelo no solamente para el aeropuerto, sino para el desarrollo urbano en general. Para la expansión de la ciudad. Pues una inversión de esa magnitud hay que aprovecharla con ojos de país para que genere desarrollo en zonas donde el desarrollo es adecuado, donde puede ser compatible y donde puede ser resuelto con mejores condiciones que en ese lugar donde se está planteando. Ahora, a ver, en cualquier caso, si sigo la tesis de Roberto, va a haber desarrollo si se hace en Tizayuca, dentro de las opciones que se han llegado a barajar. Así es. Tizayuca, la ciudad entonces va a crecer hacia Hidalgo. Si es Toluca, entonces la ciudad va a seguir todavía creciendo más y acercándose a Toluca. ¿Qué es lo que convendría al desarrollo metropolitano de estas opciones y por qué? En un foro que realizamos recientemente, Roberto y yo, que participamos conjuntamente, veíamos como una mejor opción Tizayuca desde el punto de vista de desarrollo urbano regional, porque Tizayuca, precisamente desde los 70s, generó una reserva territorial. Coincidentemente es el actual procurador, Jesús Murillo Caram, siendo gobernador, quien estableció esta reserva de zonas agrícolas para un futuro desarrollo base cero, y eso es muy conveniente que tú desarrolles a partir de cero un nuevo asentamiento. Luego los otros gobernadores, que coincidentemente son Manuel Ángel Núñez y luego Miguel Ángel Osorio Chong, continuaron con el proyecto. Uno estableció el proyecto y otro las aprobaciones. Nada menos que el Grupo Hidalgo en el gobierno de Peña Nieto. Una coincidencia que el Grupo Hidalgo es quien más impulsó ese proyecto, pero nosotros, yo principalmente fundamentándome en los estudios de Roberto, veo que desde el punto de vista de ordenamiento urbano regional, Tizayuca tenía un ordenamiento urbano regional. En cambio, el aeropuerto en Texcoco no existe el ordenamiento urbano regional, es decir, nadie sabe hacia dónde y cómo y qué tipo de usos de suelo van a dar
trasladar a las tierras agrícolas de Texcoco y de Atenco y todo ello, ¿no? Entonces, sí es mucho mejor Tizayuca desde el punto de vista de desarrollo urbano. Ahora, en términos prácticos, Roberto, lo que estamos viendo es un impulso, incluso algunos planes y proyectos de política pública para promover un mayor crecimiento del de Toluca, en lo que incluso conocemos la suerte de los otros. No estamos tomando decisiones como coyunturales frente a la ausencia de otras más importantes. Bueno, la visión de planeación siempre es a largo plazo y lo que busca es precisamente que no sean decisiones coyunturales, porque los efectos son para 20, 50 años, ¿no? Entonces necesitamos hacer un análisis completo y en el mundo en general, como se resuelven estas cosas en las grandes metrópolis, es con un sistema aeroportuario en donde no hay el gran aeropuerto que sustituye al viejo, sino que hay un sistema que se complementa. Toluca es un buen aeropuerto, tiene sus limitaciones, es muy alto, tiene problemas especiales, pero es un buen aeropuerto y está funcionando y puede seguir funcionando. Lo mismo el aeropuerto actual de la Ciudad de México, se le acaba de invertir una enorme cantidad de millones también para esta segunda terminal del aeropuerto. Sí, durante el gobierno de Fox fue, ¿no? Así es. Sí, la Terminal 2. Lo que no parece tener sentido es destruir esa inversión y sustituir todo por un magno, gigantesco aeropuerto nuevo. El aeropuerto en Tizayuca podría complementarse con el aeropuerto de la Ciudad de México, dejando el pasaje nacional en la Ciudad de México y el internacional en el nuevo aeropuerto de Tizayuca. Ahora, estamos dando por hecho que es un gran y magno aeropuerto, que son las palabras que acabas de usar, pero yo pregunto, ¿ya se conoce el proyecto? ¿Cuál es? No. O podríamos estar hablando también de que, siguiendo tu idea, sigue el del DF, por eso le llaman ampliación, y entonces está el de Texcoco, y al mismo tiempo el de Toluca, y entonces se reparte. Bueno, nosotros lo que vemos, digo yo sin ser experto aeroportuario, es que las grandes capitales en el mundo, las grandes ciudades en los Estados Unidos, tienen más de 2 aeropuertos, digo más de un aeropuerto, algunos incluso con 3. El caso de Londres tiene 4 aeropuertos. O sea, no vemos una razón por la cual no puede haber un sistema aeroportuario como comenta Roberto. Déjame mencionarte algo de Toluca. Toluca aparece en el plan estratégico de la SCT como un aeropuerto complementario y un proyecto de ampliar a una segunda pista. Proyecto que no se conoce, no sabemos cómo va la compra de terrenos. Hay invasiones en torno al aeropuerto de Toluca, como lamentablemente sucede en todos sitios. Y algo muy serio que quisiera mencionar ya que se tocó Toluca. Se acaba de licitar el tren urbano a Toluca y no pasa por el aeropuerto. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿es o no es estratégico el proyecto del aeropuerto? Lo que te queremos decir es que hemos estado muy cerca analizando los proyectos de muchos años hacia acá. El proyecto de Texcoco es un proyecto viejo. Sí, que viene desde la idea de la tercera pista. ¿Te acuerdas del secretario de Medio Ambiente de Fox y los patos? Exactamente, que había que preguntarle a los patos. Exacto, tal cual. Pedro Cerizola. Sin embargo, el proyecto de Fox, que yo lo conocí, era un proyecto sobre los terrenos del núcleo ejidal de Atenco. Es decir, las pistas, al menos el proyecto que yo conocí, no estaban en la zona federal, en lo que es el Baso. Hoy, de acuerdo a lo que ha presentado a muchos medios y algo la SCT, estaría exactamente en la zona federal. A mí me parece en el Baso. En el Baso. A mí me parece muy grave, Pepe, que no se ventile un proyecto de esta importancia, ¿no? Ha habido incluso ya presentaciones de proyectos arquitectónicos. ¿Qué importa el proyecto arquitectónico? Si lo importante es el concepto, es decir, si el sitio es el adecuado o no para un aeropuerto de esta naturaleza, ¿no? No nos importa cómo va a ser el edificio, si alto, bajo, determinada, de un gran diseñador o de un gran arquitecto, perdón, con todo respeto a los grandes arquitectos, pero primero va el concepto, ¿verdad? Y ya el diseño viene después. Entonces, algo hay escondido muy grave que no se ventile públicamente. ¿Pero qué puede ser, Roberto? Yo no veo, la verdad. El que puede ser, bueno, como dice el dicho, piensa mal y atinarás, ¿no? Alrededor de estas inversiones gigantescas siempre hay intereses y es lo más normal del mundo, pero desgraciadamente también es normal que los intereses se manejen por debajo del agua y no abiertamente. Entonces, están por un lado los intereses de los ejidatarios y de la gente que resultó afectada con la decisión anterior y que ahora modificaron el proyecto para salvarse de esta afectación, pero también hay beneficiados con este tipo de decisiones
que son los que van a generar los desarrollos básicamente habitacionales en torno a este aeropuerto. Y eso estamos hablando, si el aeropuerto jala millones de dólares, bueno, el resto de los desarrollos multiplica esas inversiones. Entonces, son proyectos que arrastran grandes intereses y sobre los cuales hay necesidad de ventilarlos, de que se conozcan esos intereses, son legítimos también. Son intereses legítimos, pero además hay necesidad de grandes obras de infraestructura en este país. ¿Por qué es tan difícil llevarlas a cabo, José Luis? Pero, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, o sea, ¿qué dificultad habría para hacer un gran aeropuerto en Tizayuca? Que no representaría ninguna de las objeciones que estamos nosotros marcando, de carácter ambiental, de carácter urbano y de carácter social inclusive, ¿no? ¿Social por qué? ¿Por la parte de los de Atenco? Sí, porque hay toda la zona de Atenco, Tocuilan, todos esos núcleos ejidales que tienen actividades agrícolas. A mí me parece que esa reserva territorial como hasta ahora está, es agrícola y así debería de ser, donde yo creo que la preocupación es más bien cómo tecnificar, cómo mejorar la actividad de esas personas y no el cambio forzado de uso de suelo, como dice Roberto, ahí viene el business, ¿no? Entonces, a comprar a como dé lugar terrenos para desarrollos, ok, con una plusvalía muy alta, pero violentando realmente el interés de los propietarios. Ahora, lo que yo veo también muy grave es la parte ambiental, si me lo permites, ¿no? La zona está definida como una zona inundable, que de acuerdo a la Constitución, artículo 27, es imprescriptible, es decir, no puede modificarse el cambio de uso de suelo. Primer problema. Segundo problema, el desarrollo del Plan Lago de Texcoco, que me pareció exitoso en una primera etapa, luego vinieron las crisis económicas, faltó mucha inversión, pero se hicieron lagunas de regulación, laguna de regulación horaria, el lago Churubusco, un lago de recreativo y un gran lago muy bonito, a mí me gusta mucho, que es el Nabor Carrillo, un lago de 30 millones de metros cúbicos. Pues resulta que ese lago ha replicado las condiciones ancestrales del lago de Texcoco y hoy es una zona de anidación y de protección de aves migratorias. Anualmente llegan al Nabor Carrillo muchísimas especies, 144 especies distintas de aves migratorias. Eso es incompatible con el aeropuerto. Bueno, eso te lo digo con absoluta certeza porque estuve en la Secretaría de Medio Ambiente, viví esa problemática, estuve en la discusión del proyecto de Fox y tengo todos los anales de la historia del viejo aeropuerto tercera pista, ¿no? Perdón, de la ampliación a la tercera pista. Exacto. Y por lo tanto, a mí me parece que violenta todo. El Plan Lago de Texcoco tiene una vocación, tiene una naturaleza, y esto viene a irrumpir, quítate, que además es un decreto presidencial, o sea, tendría el presidente Peña Nieto que emitir un decreto para eliminar el decreto Plan Lago de Texcoco y decir, no, eso ya no es, ahora es un nuevo aeropuerto. ¿Eso crees que sea un poco lo que los esté deteniendo? Bueno, lo que yo puedo decir es que del proyecto del Lago de Texcoco, lo más importante que no siempre se reconoce es que logró evitar el poblamiento de esa zona. Esa zona que está colindando con Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, es la zona de mayor poblamiento irregular del país, yo diría de muchos países. Sí, casi bueno, histórico. El hecho de tener este proyecto de rescate ambiental evitó que se siguiera metiendo la gente en los lugares más inadecuados para la propia gente que está ubicada en esos lugares. Entonces, tenemos que encontrar opciones legales para que la gente de bajos recursos tenga posibilidad de desarrollarse y no tenga que meterse en ese tipo de lugares. Entonces, eso se logró ya es un logro del plan del lago, pero sería un error terrible el poner un aeropuerto ahí. En alguna ocasión comentaban quienes estaban a favor del aeropuerto en Texcoco, decían, bueno, es que es la única forma de preservar el lago. Yo les decía, bueno, miren, hagamos un muro de concreto de 3 metros de alto en todo el perímetro del lago y se lo cargan al proyecto de Tizayuca. Y aún así sale más barato. Sale más barato porque no tienen que construir 3 pistas, porque no tienen que lidiar con el peor terreno para las cimentaciones, porque en términos de comunicación es mucho más fácil resolverlo por el otro lado. En fin, hay muchos análisis técnicos que demuestran que es una mala localización. Y para la ciudad sería terrible. Ahora el secretario dijo, va a ser una decisión del secretario de
Luis Esparza dijo, va a ser una decisión no política, sino técnica, están esperando estudios fundamentales. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Es una decisión técnica sectorial. Y yo insistía, esto no es un problema de transporte. Tiene incorporado un tema de transporte, así como tiene el hidráulico, pero es un tema metropolitano. De desarrollo urbano. ¿Qué tiene que decir el Distrito Federal sobre el asunto? ¿Qué tiene que decir el Estado de México? ¿Qué tiene que decir el Estado de Hidalgo? Es decir, ¿cuál es la concepción de este sistema aeroportuario del Valle de México? ¿Y están participando en la discusión los gobiernos del Estado en absoluto, de México? Nosotros hemos buscado contacto, en absoluto hemos buscado contacto con autoridades del DF, del Estado de México, y ellos no conocen, nadie conoce de hecho el proyecto, ¿no? No sé si me permitas tocar brevemente el tema de regulación hidrológica, que es muy preocupante para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de los hundimientos, lo que está sucediendo es que los sistemas de desagüe, digamos, superficial, Gran Canal, Dren General del Valle, el Canal Central, el Río de los Remedios, ya no funcionan. Es decir, tienen pendientes invertidas. Quiere decir que de aquí para adelante todo el desagüe va a ser a base del sistema de drenaje profundo y de bombeos. Eso no es posible dadas las condiciones del valle y del tipo de tormentas que tenemos como ayer y hoy. Entonces, necesariamente necesitamos zonas de regulación, Pepe, es inconcebible. A mí me tocó entregar en la transición, como director de la Comisión Nacional del Agua, un documento que yo lo defiendo, un documento técnico, con datos verdaderamente incuestionables de la necesidad de sostenerla como una zona de regulación, Texcoco y otras más, Xochimilco, Tláhuac, Jico y otras áreas del Valle de México, porque no hay manera de desfogar, si me permites la palabra, de bombear toda el agua de una tormenta como la que las que hemos tenido. A mí me tocó en el 2011 medir todos los datos de una tormenta tropical que se llamó Arlene, que otro día la platicamos con más detalle. Sí, sí. Toda esa información se las entregué. Lo que llovió y escurrió es muchísimo más de la capacidad de desagüe, aún con el túnel emisor poniente, o sea, con el túnel nuevo, perdón, con el emisor oriente nuevo, que operará hasta, espero yo, que el próximo año, ¿no? Voy a la recta final, José Luis, casi me estoy despidiendo, cierro contigo, Roberto, y me quedo con lo que acabas de decir. No es una decisión solamente sectorial, sino tiene que tomar en cuenta, digamos, ópticas y perspectivas de otros ámbitos como el desarrollo urbano y consultar a otros actores. ¿Crees que eso suceda? Bueno, yo quisiera creer que eso debe suceder. Curiosamente, hace muchos años se han venido formando comisiones metropolitanas. Esas comisiones metropolitanas que se han creado con mucho esfuerzo para analizar los temas metropolitanos no son consultadas. La última, incluso la llamada de Megalópolis, ¿no? Sí, la que estuvo analizando el doble hoy no circula. Es un tema que afecta a los 5 estados limítrofes al Estado de México, al Distrito Federal. Y no están siendo consultadas, digamos. Se insiste en que es una solución técnica de un sector de transporte que, claro, tiene que intervenir, pero no tiene por qué decidirlo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho a los dos. Se nos fue el tiempo, como siempre, muy rápido. Muy muchas gracias, José Luis Luege, presidente de Asociación Ciudad Posible. Y por supuesto, muchas gracias al arquitecto Roberto Eibenschutz, toda una institución en el urbanismo de esta ciudad, desde el gobierno de Cárdenas, ¿verdad? Así es. Pues gracias a ambos, actualmente profesor investigador de la UAM, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana a esta misma hora, aquí, desde la esquina de la información. Y recuerde que solamente contrastando puntos de vista e informaciones que se forma la opinión pública. Gracias, y mientras nos vemos mañana, pásenlo bien. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.